Ahora vamos con Inmaculada Jurado García, de la Universidad de Sevilla. Es graduada en Periodismo por la Universidad de Málaga, máster en Escritura Creativa por la Universidad de Sevilla y doctoranda en el programa de doctorado interuniversitario en Comunicación de las Universidades de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla, en la línea de investigación Comunicación, Literatura, Ética y Estética. Su investigación se centra en el estudio de la narrativa de terror actual en Argentina, escrita por autoras principalmente en el género de los cuentos de terror. Ha realizado ponencias en congresos sobre literatura y feminismo en la Universidad de Barcelona y en simposios de jóvenes investigadores sobre estudios de América Latina organizados por el CSIC y el IH. Su ponencia se titula La representación de la violencia en la narrativa fantástica argentina actual, el caso de Cometierra. Cuando quieras. Bueno, lo primero, buenas tardes a todos y me sumo a los agradecimientos al comité organizador por aceptar mi propuesta. Como indica el título de mi ponencia, yo voy a tratar de exponer cómo se representa la violencia en la narrativa fantástica que se escribe en la actualidad en Argentina. Y para ello he optado por una novela de Dolores Reyes que yo considero que aúna muy bien toda la idea que se está defendiendo en este congreso. Ahora sí. Sí. Gracias. Para ello voy a tratar 3 puntos fundamentales: la violencia desde el contexto social y espacial en el que la autora sitúa a los personajes, la violencia que se ejerce contra la mujer a través del concepto de los femicidios y que también expone a través de 3 ejemplos fundamentales, y por último, la violencia que ejerce el personaje de Cometierra sobre sí misma, tanto a nivel físico como psicológico. Y con respecto a este último punto, creo también necesario relacionar a este personaje con la idea del papel de bruja medium, parte del folclore popular, pero también considero muy importante hablar de la tierra como símbolo narrativo. Antes de adentrarme en los aspectos literarios, sí que me gustaría pues, dar algunos detalles sobre la autora para que podáis ver mejor cómo se caracteriza su obra. Dolores Reyes es una escritora docente y feminista argentina que ha publicado 2 novelas y la primera de ellas es Cometierra, a la que siguió su secuela Miseria en el 2023. Esta autora se caracteriza fundamentalmente porque trata de exponer en su obra el tipo de violencia que sucede de manera repetida en zonas que escapan un poco del foco de las grandes capitales, es decir, zonas de la periferia y zonas rurales, en concreto del conurbano bonaerense de Buenos Aires. Por tanto, en sus obras podemos encontrar temáticas que van desde la violencia contra la mujer en la sociedad argentina y también como una representación de la sociedad latinoamericana, cuestiones como la marginalidad, la maternidad, las voces de las víctimas, y también creo muy importante, y recuerdo algo que ya ha mencionado mi compañera anteriormente, esa figura del desaparecido, que conecta muy bien también con los sucesos de la pasada dictadura militar y que ella trata pues de darle digamos, una forma de cerrar las heridas a los familiares. Por tanto, Cometierra ha sido una obra que ha estado traducida a 12 idiomas, que denuncia, como ya he dicho, los femicidios en Argentina, pero que también tiene el objetivo de visibilizar a esta población de la periferia para darles voz, ya que en la literatura realmente no están tan presentes todavía. Esta literatura puede ser considerada, y como ya lo han hecho otros teóricos anteriormente, como literatura de los márgenes, y pertenece a la corriente literaria de la nueva narrativa argentina, a la que pertenecen autoras pues, como Mariana Enríquez, Samantha Schweblin, Selva Almada o Agustina Basterrica, que también yo trato en mi tesis doctoral. Tanto es el compromiso que tiene esta autora con la lucha contra los femicidios, que incluso la propia dedicatoria de su libro va dirigido a víctimas reales de estos femicidios y a las que ella considera como las sobrevivientes, que son todas las mujeres que viven en este tipo de sociedad, independientemente si han sufrido alguna vez en primera persona esta violencia o no. ¿Cómo la expone a través de la obra? Pues a través del testimonio de víctimas y familiares, pero también a través de la construcción de una narradora que habla desde su experiencia como una mujer joven, como hija de una víctima de femicidio, con un padre maltratador que la abandonó, también como una habitante de estas zonas de la periferia en la que hay una gran escasez de recursos,
en un contexto marginal y que está constantemente enfrentada con la pérdida y con la violencia, tanto por ser mujer como por su habilidad que luego os voy a desarrollar. Por tanto, la violencia desde el contexto social espacial se puede decir, como ya he dicho, que radica en el lugar, en este caso un barrio en el que están situados los personajes que pertenecen al conurbano bonaerense, en el que hay una gran situación de exclusión, de marginalidad, en el que hay un rechazo por parte de todas estas personas que no pertenecen a esos núcleos sociales y que de alguna forma los consideran inferiores. Y además hay una gran violencia, inseguridad, especialmente para la mujer, y una gran injusticia porque en la mayoría de los casos se quedan sin resolver. Por tanto, los personajes se limitan simplemente a sobrevivir, a lidiar con esta pérdida. Muchos de ellos pues sucumben en otro tipo de adicciones como el alcoholismo, incluso las drogas. Y esto fomenta que también surjan muchos problemas psicológicos que también trata la autora en la obra como parte de esta representación de la violencia. Y el hecho de que existan grupos sociales como pandillas callejeras que siembran el terror en estos contextos, pues también hace que todavía la inseguridad crezca aún más. Me quiero parar un poco en mencionar La casa de Cometierra porque considero que recuerda mucho también a esta influencia del género gótico en cuanto a la importancia que se le daban a los espacios. Y en este lugar en concreto es donde transcurre la mayor parte de la historia y está representado como un lugar que está descuidado, que es salvaje, donde hay una gran violencia, porque en el jardín es donde están todas las botellas llenas de tierra de estos desaparecidos, con los que ella pues trata de conectar a través de su habilidad. Entonces considero que incluso este lugar es una extensión de del propio personaje porque ella dice que ella también está condenada a desaparecer en esta sociedad por el simple hecho de ser una mujer y de estar expuesta a todos estos peligros. En relación con esto, la violencia que se ejerce contra la mujer, como ya he dicho, es el principal objetivo de la autora, el poder denunciarlo, y lo hace a través de tres casos distintos. Por una parte, a través de la madre de Cometerra, que es asesinada a manos de su marido, a través del personaje de la profesora que es secuestrada y asesinada también por miembros de estas pandillas callejeras que ya he citado antes, y el caso de María, que María es una estudiante de enfermería que es secuestrada por un vecino cuando va de camino a sus clases. Entonces, realmente ella lo que trata de ver es que la víctima siempre es la mujer, en este tipo de sociedad en concreto, pero se puede dar la violencia desde distintos enfoques que no se excluyen unos a otros en realidad. Entonces, su objetivo es lanzar un mensaje de esta búsqueda de justicia, de darle voz a las víctimas para que puedan denunciar lo que les ha pasado y de alguna forma evitar que esto siga ocurriendo de una manera tan repetida en estas zonas de la periferia. Y también creo que es muy importante porque lanza un mensaje de unión de todas estas mujeres, en concreto a través de esta cita que creo que además lo expone muy bien, que es cuando dice: me dio pena, lástima de todas juntas, una tristeza enorme, porque al final, pues independientemente, como ya he dicho, de si has sufrido en primera persona o no esta violencia, el hecho de ser mujer ya te pone en una situación de riesgo. En cuanto a la violencia sobre sí misma, ya he dicho que se puede dar en el plano tanto físico como psicológico-físico, porque al final su don se limita a comer tierra y gracias a esto y al contacto con objetos personales de estas personas, ella consigue conectar con esos momentos en los que pues, fueron asesinadas o incluso donde se encuentran en el momento presente y al final son momentos en los que más dolor están sintiendo. Entonces, a nivel físico, pues evidentemente come tierra y eso es algo que le provoca muchos problemas, pero también a nivel psicológico creo que la carga es todavía más grande porque también le provoca una serie de adicción. Al final, ella siente muchas emociones diferentes y se siente culpable incluso por tener esta especie de adicción a querer sentir todo eso de alguna forma. Entonces carga con un gran dolor por todo lo que ve, por todo lo que siente cuando hace uso de su habilidad. Esto no le permite dormir, siente vergüenza porque se considera diferente a los demás, que digamos que es lo más fantástico que tiene el libro, porque luego lo demás puede ser bastante realista. Y además sufre acoso por todas esas personas que la consideran diferente. Y creo
que lo más destacado de esto es la responsabilidad que ella siente con las víctimas, porque al final ella consigue hacer algo que por vías normales no se puede. Y ante la falta de acción de las autoridades, pues ella siente que es la única que realmente puede encontrar a estas personas para comunicárselo a su familia, de alguna forma ayudarles también a cerrar heridas. Y esto recuerda pues a todos los desaparecidos que hoy día todavía están y que pertenecen a la pasada dictadura militar. Con esta cita sabía cuánto duele el aviso de los cuerpos robados. Ella ya anticipa que cuando hace uso de esta habilidad, ella sufre muchísimo, pero aún así, como se considera responsable, busca justicia y siente un gran compromiso con estas personas. Por eso digo que al final ejerce una violencia contra sí misma, tanto en el plano físico como en el plano psicológico, porque le limita muchísimo su vida. La relación de Cometiera con este personaje de bruja o medium considero que es muy destacable y que precisamente está construida en base a estos pilares, porque por el ritual que lleva a cabo, por las visiones que tiene al contacto con esta tierra, porque le permite conocer el destino de estas personas desaparecidas, pero también conectar con otro mundo, porque en la mayoría de los casos estas personas ya han fallecido. Entonces, como que hay un puente de unión entre el mundo de los vivos y de los muertos también, de alguna forma. Y se cita en la obra la figura de las maes. Y la figura de las maes es una figura que todavía hoy día se habla mucho en Argentina de ello, porque se considera estas adivinas que forman parte del folclore popular y que hacen uso de elementos de la naturaleza para poder ver cosas que otras personas no pueden ver. Entonces incluso hay en la obra un encuentro entre Cometierra y estas maes, y todas ellas se denominan a sí mismas brujas. Por último, la Tierra como símbolo. Considero que la Tierra es un personaje clave dentro de la obra, porque es un vehículo entre la víctima y la narradora, pero también un mecanismo que conecta a las víctimas con la familia. Cada tierra tiene una voz propia porque aúna la memoria y los recuerdos de estas personas. Entonces, también creo que es la máxima representante de esta violencia, porque al final todo lo que ella percibe a través de esta tierra es dolor. Y conecta mucho también con este lado de femenino del concepto de madre tierra, de creadora de vida. Por eso creo que es perfecto que sea una narradora la que cuente esta historia, porque de alguna forma ella siente una conexión muy, muy fuerte, incluso de sus ancestros, con esta tierra. Y cada tierra tiene una identidad diferente, porque como ya dice, ninguna tierra tenía el gusto de la tierra de otra botella, porque no se extraña igual a un hijo, un hermano, una madre o un amigo. Por tanto, ella deja muy claro que cada tierra que pisa, al ser la memoria de estas personas, es completamente distinto. Entonces creo que es muy importante que se conciba a la tierra como la máxima representante de la violencia dentro de la obra, pero también como un personaje protagonista. Creo que incluso igual de importante que Come Tierra. Por último, a modo de conclusión, decir que la labor fundamental de esta autora y de todas estas autoras que he mencionado antes y que pertenecen a esta corriente literaria es la de representar problemáticas de las sociedades latinoamericanas y en concreto de Argentina, dando voz a estas víctimas, haciendo un gran ejercicio de recuperación de la memoria histórica, sobre todo de la última pasada dictadura militar, en cuanto a la figura de los desaparecidos, ya que en la vida real no han podido cerrar estas heridas, pues ella trata que a través de la ficción, al menos, pues puedan conseguir cierto descanso dentro de su propio dolor. Y apelar a la reflexión del lector en cuanto a que sean conscientes de que el hecho de que no salgan en las noticias todos los días este tipo de situaciones no quiere decir que no existan. Entonces ella busca apelar a lectores que reflexionen, que sean activos y que participen también en una búsqueda de soluciones a estas problemáticas que están muy arraigadas, lamentablemente, en la sociedad actual. Y por último, decir que desde mi experiencia como doctoranda y las temáticas que yo abordo en mi tesis, decir que son obras que pueden ser estudiadas desde planos multicontextuales, que van desde el feminismo, la historia, la política, la sociedad, la literatura, incluso el derecho. Y creo que son muy necesarios estos estudios, da igual de la rama a la que pertenezcas, porque de todo se puede sacar algo bastante importante e interesante, y que se siga estudiando en el ámbito académico creo que es muy importante. Y nada más, muchas gracias.